buenas tardes, qué gusto que nos acompañen este martes en una nueva emisión de La UNAM Responde. Hoy vamos a estar platicando con uno de los arqueólogos mexicanos más reconocidos en nuestro país y también con distintos reconocimientos a nivel internacional. Quédense con nosotros porque además tenemos distintas reflexiones e información sobre nuestra universidad y como cada día también los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Este 28 de octubre se entrega en España el Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales 2022 a un arqueólogo mexicano que es reconocido por su excepcional contribución al conocimiento de las sociedades y de las culturas prehispánicas. Se trata de un maestro, investigador y escritor que durante 44 años se ha dedicado a reconstruir nuestra historia, haciendo importantes aportes en el conocimiento de las culturas mesoamericanas, cuyo trabajo también ha sido reconocido no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. El día de hoy en La UNAM Responde tenemos el placer de conversar con el doctor honoris causa por la UNAM, Eduardo Matos Moctezuma, y también maestro en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por esta casa de estudios. Doctor, muchísimas gracias y bienvenido siempre a La UNAM Responde. Muchas gracias, con mucho gusto estamos aquí. Pues para hablar de entrada de este reconocimiento que se le entrega en España en algunos días, doctor, que es uno más a su carrera, platíquenos cómo se siente, cómo lo recibió, está contento, pero también es una responsabilidad. ¿Cómo se siente? Bueno, yo muy bien, imagínate, pues es uno de los premios internacionales realmente relevantes. Entonces recibirlo, pues es un muy alto honor, desde luego. Son 8 premios los que se dan, que llevan el nombre de Princesa de Asturias, y en mi caso, como lo señalaste, pues es el de Ciencias Sociales, que implica obviamente todas aquellas disciplinas que tienen que ver con la sociedad, con los individuos, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso, quien me propuso fue la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual pues es un enorme orgullo, y también se unió y me propuso la Academia Mexicana de la Lengua. O sea que es realmente un galardón que pues hace que uno esté muy contento, pero además te crea un compromiso con uno mismo, ¿no? Porque un premio de esta calidad es realmente te establece eso, ¿no? Una cosa de seguir adelante, de seguir produciendo, de seguir investigando, de seguir publicando, ¿verdad? De seguir formando nuevas generaciones de investigadores, o sea, pero sí conlleva una responsabilidad, ¿eh? No creas que nada más es así. Que solo es ir y recibir el premio. Doctor, como bien dice, pues hay distintas instituciones que se fueron uniendo para realizar esta nominación, digamos, sí. Y pues recibe este reconocimiento. Y bueno, el jurado habla de sus méritos académicos, intelectuales, de divulgación, científicos. ¿Reconoce usted estas cualidades en su trabajo a lo largo de tantos años de trabajo? Bueno, las reconocieron ellos, yo nada más. Pero fíjate, en realidad yo tengo como investigador dentro del Instituto Nacional de Antropología 62 años. Nada más. Investigando y demás. Y ya con el proyecto que yo establecí en 1978, que es el proyecto Templo Mayor, sí son 44 años. El próximo año se cumplen en febrero 45 años de que este proyecto está vigente, ¿no? ¿Y qué te puedo contar? Pues allí han pasado una cantidad, no solo de arqueólogos, tenemos la colaboración de biólogos, de geólogos, o sea, fíjate que ya la arqueología no se concibe por sí sola, sino que actualmente cuenta con el apoyo de muchas otras disciplinas científicas que la ayudan por ejemplo, para los fechamientos, pues ahí intervienen los físicos, para los análisis
de una serie de elementos y demás, intervienen químicos. En Templo Mayor además encontramos una fauna abundantísima, un bestiario pero realmente impresionante. Acaba de salir apenas ayer un libro que publicó el Colegio Nacional en donde participan como 25 investigadores, biólogos, en fin, de muchas especialidades, ¿no? Entonces, como ves, pues es realmente una labor bastante fuerte, ¿no? Una labor fuerte que se hace en equipo, pero que usted mismo pues ha ido diversificándose también. Pienso en la arqueología, en la antropología. ¿Cómo se suman, cómo se multiplican estos conocimientos, doctor, desde su experiencia? Y un poquito haciendo referencia a lo que ya nos decía, ¿cómo se ha ido transformando esta labor con el paso de los años? Bueno, mira, la arqueología, como parte de la antropología, como la concebimos en México, pues tiene una enorme tradición en nuestro país. Entonces, como yo te decía, actualmente pues cuenta con todos esos apoyos, pero la tecnología de apoyo a la arqueología ha ido desarrollándose también al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, es de admirar que mis colegas, por ejemplo, de principios del siglo XX, pues no contaban con muchos de estos medios para poder llegar a mayores precisiones en sus interpretaciones, ¿no? Entonces, pero bueno, así son todas las ciencias, pues van desarrollándose, van allegando información a través de nuevas tecnologías, etcétera. Se plantean determinadas hipótesis, al rato pueden desecharse o pueden ratificarse, o sea, es un constante proceso de investigación que el que se lleva a cabo, ¿no? Tareas que no se agotan y que siempre pueden tener nuevas lecturas e interpretaciones, y usted lo sabe muy bien, doctor. Si pensamos en Tula, Teotihuacán, Tlatelolco, ya lo mencionaba, el Templo Mayor, ¿cuál considera desde su experiencia esos grandes descubrimientos a lo largo de su trayectoria? Bueno, mira, yo desde que estaba en la Escuela Nacional de Antropología, donde yo me formé, pues salíamos al campo con nuestros maestros para hacer prácticas de campo, ir ya preparándonos en el aspecto de excavación, en el manejo, por ejemplo, de la fotografía aérea, ¿no? Que es un auxiliar del arqueólogo formidable, ¿no? Entonces, ya desde esa época, imagínate, yo entré a la Escuela de Antropología en 1959, tú no nacías, entonces, pues en esas épocas se utilizaban, por ejemplo, una serie de aparatos y de cosas que hoy ya son obsoletos. Actualmente se usan otras cosas, ¿no? ¿Cómo llegó usted a la arqueología, doctor? Cuéntenos un poquito, vámonos un poquito más atrás, antes de 1959. Bueno, estaba yo en la prepa, estudiando ahí el bachillerato, y no sabía lo que iba a estudiar. Entonces, mis padres, claro, estaban un poco angustiados, yo más, ¿verdad? Ya se acercaba el momento en que iba a terminar mis estudios de bachiller, y ¿qué voy a estudiar? Pues claro, la pregunta. Pero en eso, un buen amigo, universitario, médico y antropólogo, por cierto, me prestó un libro. Fíjate, fue a través de la lectura, eso es muy importante para las nuevas generaciones, que se tome eso en cuenta. Me prestó un libro que se llama Dioses, tumbas y sabios. Es un libro que trata de las antiguas culturas, ¿verdad? De varios lugares del mundo, de Mesopotamia, de Egipto, etcétera, ¿no? A mí lo que me apasionó fue Egipto. Fíjate, yo entré a la arqueología por una pasión por Egipto. Entonces leí el capítulo dedicado a Egipto y tomé la decisión. Dije, yo voy a ser arqueólogo. Inmediatamente salí, fui a averiguar en la Escuela de Antropología, me inscribí, ¿verdad? Sin dudarlo ya. No, sin ninguna duda, ¿no? Y claro, se los comuniqué a mis papás, ¿no? Sí. Queridos padres, ya definí lo que voy a estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Químico, biólogo,
médico, no, arqueólogo. Entonces hubo un silencio espantoso. Y las mamás, siempre preocupadas, me dicen, oye, y tú dices que en esa escuela que te vas a escribir, los cursos son en la tarde, ¿verdad? Sí, en la tarde. ¿Y no sería bueno que llevaras cursos en la escuela bancaria y comercial? Entonces me estaba dando a entender que me iba a morir de hambre. Entonces fui con mi amigo, el que me había prestado el libro, y le digo, oye, Luis, fíjate que me están dando a entender que me voy a morir de hambre. Y la respuesta que me dio fue formidable. Me dijo, mira, pues a lo mejor sí te mueres de hambre, pero te vas a morir muy contento porque hiciste lo que tú quisiste. Santo remedio, fui y mírame, pues no me he muerto. No, y además ha tenido usted una carrera importantísima, no solamente como historiador, en cierta manera, como arqueólogo, doctor, y esto me lleva a preguntarle, ¿cuáles son, digamos, esas piedras, esos puntos fundacionales para entender la arqueología en nuestro país? Bueno, México es un país, al igual que algunos otros, como Egipto, como China, como el área andina, Mesopotamia, en fin, que son muy ricos en arqueología. O sea, en todos ellos florecieron determinados grupos, primero grupos muy antiguos de cazadores, recolectores, te estoy hablando de hace 20,000 años, ¿verdad? Ya después se descubre la agricultura, pero más tarde va a venir una verdadera revolución en el proceso de desarrollo y empiezan a surgir las ciudades, ¿no? Entonces, en Mesoamérica, pues tenemos muchos de estos centros urbanos que concentran gran número de población y demás, ¿verdad? Entonces, pues es un país muy rico arqueológicamente porque tenemos presencia desde el hombre, desde sus primeras andanzas, ¿verdad?, como cazador, recolector, hasta las primeras aldeas y después estos centros urbanos que empiezan algunos a competir entre sí, ¿no? Y entonces hay allí guerra y violencia, la tierra cobra ahí una importancia fundamental, en fin. Entonces, pues todo eso permite tener todo un panorama de lo que fue ese proceso de desarrollo en lo que llamamos, por ejemplo, Mesoamérica, porque en el norte de México también hay una presencia importante arqueológica, pero no se llegó a alcanzar estos otros niveles de desarrollo como es esta presencia urbana con toda su complejidad, ¿no? Doctor, ¿cómo todo esto que podría parecer, pues es un poquito lejano si hablamos de 20,000 millones de años? No, 20,000 no. 20,000 años. ¿Cómo es que se puede aprovechar para que desmitificar esas cosas que pasaron y que no? ¿Cómo nos ayudan todos estos estudios para entender y plantarnos en nuestro presente? Bueno, esto es muy importante porque es necesario que puedas conocer tus antecedentes, que puedas conocer tu historia, en pocas palabras, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue ocurriendo esos procesos, esos acontecimientos que fueron cada vez, digamos, avanzando, ¿verdad?, desarrollándose, etcétera, además con nuevas relaciones entre los distintos grupos sociales, nuevos instrumentos, en fin, son sociedades, estamos hablando de elementos muy complejos, ¿verdad?, de sociedades, y ya dentro de lo que es este urbanismo, pues sociedades en las que ya hay grupos que dirigen, que tienen el control económico, político, social, religioso, etcétera, ¿verdad? Hay grupos de artesanos, en fin. Entonces, es muy importante que puedas conocer tu pasado, porque eso te va a permitir ver esa evolución que se dio, esos cambios cuantitativos y cualitativos que van a tener presencia hoy. O sea, somos producto de ese pasado. De allí la importancia de conocerlo, ¿no? Y proyectar el futuro también,
en base a nuestra realidad actual. Platíquenos de todas esas tareas que usted ha llevado a cabo a lo largo de estos años como investigador, pero también como docente, pero también como divulgadora a través de libros. ¿Cómo se van pues intercalando para tener o para compartir un conocimiento más amplio, pero también me parece, doctor, de una forma como muy clara, de la forma más sencilla para que más personas lo podamos entender? Sí. Y acercarnos a esa complejidad que nos queda quizá muy lejana. Sí, bueno, fíjate que una de las, digamos, de las misiones que tiene precisamente el Instituto de Antropología es la de formar nuevos cuadros de antropólogos, de lingüistas, de antropólogos físicos, etcétera, arqueólogos, ¿verdad?, etnólogos, y también de conservar y difundir eso. Esto que estás comentando de poder explicar de una manera más sencilla algo que es muy complejo, pues es una labor que se tiene que llevar a cabo de diferentes maneras. Entonces, ¿cuáles son esas maneras? Pues mira, a través, por ejemplo, de los museos que tienen ese carácter, digamos, arqueológico, ¿no? Entonces, cuando yo fui director del Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, yo veía, por ejemplo, que llegaban las maestras con los grupos escolares, ¿no? Y se sentaban frente a una pieza y le pedían a los niños que tomaran datos. Entonces, los niños lo que hacían era, se iban a las cédulas, empezaban a tomar el dato, a veces ni veían el objeto, ¿no?, y los contextos de objetos, que eso es importante, sino que nada más anotaban para que la maestra viera que sí habían estado y que anotaban esas cosas, ¿no? Y eso no debe ser, eso no es didáctico. Hay que hacer ver todos estos materiales dentro de sus contextos que implican, y para eso pues sí se necesitan guías preparados, ¿verdad?, y que puedan explicar todo eso, ¿no? Y esto lo ha hecho usted durante muchos años. En el diario El País lo han calificado como enciclopedia de carne y hueso, y algo tiene que ver, doctor. Nos queda poco tiempo para terminar la entrevista y tengo dos preguntas importantes. Una es cómo suma al conocimiento y a la valoración, al reconocimiento de las ciencias sociales como tal, un premio como este. Bueno, yo creo que es muy importante porque es reconocer el avance de una disciplina en un país determinado. Mira, cuando me avisaron del premio, por cierto, en la madrugada a las 3 de la mañana, que yo era quien había sido designado, ¿verdad?, lo primero que dije es, miren, estos premios no son solo para quien los recibe, son también para las instituciones que nos formaron, para los maestros que también se preocuparon de que fuéramos mejores, etcétera. O sea, estos premios en realidad son compartidos, ¿verdad?, con una comunidad. Entonces, que en mi caso particular, que la arqueología dentro de todo ese contexto social se premie, se está premiando a esas instituciones, a aquellos maestros que nos prepararon, pues es muy importante, creo yo, que eso sea percibido desde esa perspectiva, ¿no? Un premio comunitario. Doctor, y ahora sí, para terminar, los temas que le han atraído a lo largo de todos estos años son muchos. Por supuesto, el Templo Mayor ha ocupado buena parte de su atención, pero está también ahí la muerte. ¿En qué trabaja ahorita? ¿En dónde tiene la atención puesta? Bueno, sí, son tres grandes temas, y no los únicos, pero sí tres grandes temas que yo he dedicado la mayor parte de mi vida. Tú lo has dicho, el Templo Mayor por un lado, la investigación y demás, por otro lado, el tema de la muerte en el México prehispánico, ¿verdad?, y la historia de la arqueología. Entonces, yo te diría que voy avanzando en todos ellos un poco. Un día estoy escribiendo un artículo que tiene que ver con uno de esos aspectos, ¿verdad?, lo dejo descansar un poco, pero tomo el otro. Pero inclusive, no solo eso, yo he escrito, porque me interesa mucho, sobre culturas populares, en fin, pues sobre muchas cosas. Inclusive me he permitido escribir
yo tengo mucho respeto por los poetas y la poesía, entonces yo no les llamo poesías, sino pensamientos, ¿no? Entonces también tengo mucho de este aspecto literario y el arte me apasiona en todas sus expresiones, tanto en el pasado como en el presente. Doctor, pues estaremos atentos a esta nueva publicación, Los Animales del Templo Mayor, pero denos otro título para terminar, por dónde podemos acercarnos a la arqueología de nuestro país y a este entendimiento. Bueno, mira, el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica publicaron 14 pequeños tomos escritos por especialistas sobre ciudades prehispánicas. Entonces, esto lo coordinamos la doctora Alicia Hernández del Colegio de México y yo recomendaría mucho, porque además son muy accesibles. Los especialistas que escribieron son personas que excavaron en esas ciudades prehispánicas, ¿no? Tula, Cholula, Chichén, en fin, todo esto, ¿no? Palenque. Entonces, tienes la oportunidad de acercarte por medio del especialista que estuvo excavando en esos lugares y poder entonces llegar a lo que fueron esas ciudades con toda esa complejidad que mencionábamos, ¿verdad? Su cronología, sus características, etcétera, etcétera. Pues no es una, sino muchas historias a las que podemos acercarnos para conocernos también a nosotros mismos y un poquito de nuestra historia. Doctor arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de La UNAM Responde. Muchísimas felicidades por este reconocimiento y pues que disfrute también este reconocimiento a su trabajo y a su trayectoria. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Y tenemos más información aquí en La UNAM Responde. Vamos enseguida con Anel Pérez, quien nos cuenta enseguida sobre la próxima sesión del ciclo Escritores de la UNAM por la UNAM. Hola, les doy la bienvenida a este espacio dedicado a la literatura y a la cultura escrita. Les quiero compartir el programa Escritores de la UNAM por la UNAM. Es un espacio donde escritoras y escritores de la UNAM pues, comparten con diferentes de nuestras sedes universitarias. Este jueves, 27 de octubre, a las 6 de la tarde, vamos a tener una charla con nuestro muy querido y joven escritor Eduardo Cerdán, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, donde también ha sido profesor, tallerista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y que también ha formado parte del equipo de la revista Punto de Partida y que ahora coordina la Escuela de Escritura de esta Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura. Y la invitación es por parte de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, que creó este programa, y vamos a tenerlo en modo presencial con alumnos y académicos de la Facultad de Estudios Superiores, la FES Acatlán. Eduardo nos va a compartir su proceso de escritura, su proceso de creación, cómo combina las actividades académicas con la práctica como escritor. Principalmente vamos a platicar con Eduardo de su libro de cuentos Los niños volvieron de noche, editado por Nitro Press y la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2021, donde explora el mundo de las mujeres y la maternidad desde la óptica de los hijos. En una entrevista justamente que dio este año, decía Eduardo, las voces que han construido las narrativas de mis mundos son mujeres. Lo que he leído, sobre todo en la parte académica, me dedico a leer mujeres, no como proyecto de literatura escrita por mujeres, sino porque ha coincidido que me interesan y desde luego me fascina que se nota una mirada distinta de lo hegemónico, del canon que nos han impuesto, que es el canon blanco heteropatriarcal. Para continuar esta charla habrá que ir y escucharlo. La doctora Elisa Dibiase, profesora de la FES Acatlán, justamente ella va a moderar esta sesión que formula nuevos espacios para acercar al público joven al acto y al proceso creativo de la escritura. La invitación entonces está abierta para todo mundo el jueves 27 de octubre, 6 de la tarde, en el auditorio del posgrado de FES Acatlán. Nos vemos pronto. Si leo, no me encierro. ¿Cómo nos sentimos durante la pandemia? ¿Qué pensábamos cuando comenzó el confinamiento y cómo vivimos el encierro? De esto trata la siguiente entrega a la gente del futuro en el querido año 2020. Hola, soy Regina.
Si eres mi tataranieto o tataranieta, un gusto, yo soy tu tatarabuela. Si te soy sincera, al escribir esto me tiembla la mano y estoy nerviosa. ¿Debería de alegrarme de que esto te sirva? Tal vez. Era un día común de marzo. Llegaba a casa a disfrutar tiempo con mi familia. Recuerdo que vi las noticias sobre el primer caso en China y yo pensé que cómo iba a ser posible que llegara a nuestro país. Qué incrédula. Dejamos de ver a nuestros amigues por culpa de un virus que nadie se esperaba. Un abrazo o un beso son peligrosos para la vida sana. Se nos está olvidando lo que es mirar a alguien y darle un abrazo sin temor. Fue muy frustrante estar 24/7 en tu casa, viendo a tu mamá, tu papá, tal vez tus hermanos y uno que otro a sus abuelos. Siempre las mismas personas, todo el día. Ver películas, jugar juegos de mesa, tomar clases, ver la tele, navegar en las redes, convivir. Empezaba a hacerse tedioso tener la misma rutina durante todos los días. Me senté en la cama llorando, después de una discusión con mi madre. La quiero más que nada, a nadie, pero nos encerraron hace mucho tiempo. Comprendí que convivir durante todo el día es un poco complicado. Intentar un amor a distancia fue igual. Te enamoras de alguien que has visto 1 o 2 veces antes, pero solo puedes tener contacto por mensaje y videollamada. Al entrar a la prepa conocí a alguien muy especial para mí. Me ayudó a superar mis tristezas y a ser feliz de nuevo. Tus amigos serán importantes en esto. Te darán una bastante extraña compañía reconfortante. Para toda mi generación fue terrible la pandemia. A menos que fueran introvertidos, a ellos les gustó. Ni tanto. Hace poco pude reencontrarme con mis amigos. Pese a ser alguien reservado y callado, no sabes cómo disfruté este momento. Hablé como quizás nunca lo había hecho. Cuando vuelvas a ver a tus amigos, no te les despegues ni un solo segundo. El tiempo vale mucho y creo que después de una pandemia lograrías entenderlo. Podrán cambiar miles de hechos, pero algo seguirá en nosotros. Prevalecerá como lo hacen las estrellas en el cielo. Seguiremos amando. Recuerda que todo es intercambiable, pero lo único que realmente importa son las personas. Y ahora sí, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla, quienes hacen posible este programa día con día. Y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.